Vamos a hablar del tratamiento específico de las enfermedades reumáticas. En el tratamiento de las enfermedades reumáticas debemos considerar dos tipos de tratamiento: el tratamiento sintomático y el tratamiento específico. El tratamiento asintomático está dirigido al tratamiento del dolor, la inflamación, la impotencia funcional, la debilidad, la limitación articular, la rigidez, la discapacidad, incapacidad y demás sintomatología que pueda tener el enfermo. Puede estar a cargo del médico de atención primaria y también del especialista. Y básicamente se refiere a la administración de analgésicos, antiinflamatorios y corticoides. También hay que incluir la orientación en la dieta y la gimnasia básica que el enfermo debe realizar, que suele hacerse en conjunto con otros profesionales que se encargan de nutrición y también la fisiatría. El tratamiento específico, en cambio, va dirigido a tratar la enfermedad buscando la remisión o la curación de la enfermedad. Generalmente está a cargo del especialista en reumatología y, en su defecto, el especialista en medicina interna u otros podrán hacer el tratamiento específico. El tipo de fármaco y el empleo de este depende de la enfermedad reumática. El tiempo de administración depende de los objetivos obtenidos. En general, el tratamiento suele ser indefinido, dependiendo de la enfermedad, su indicación, la vía, la forma de administración, su retiro o cambio dependen del criterio del médico que lo trata. Por eso requiere de experiencia profesional para tener en cuenta su eficacia y la tolerancia del paciente. Criterios de derivación al especialista. El médico de atención primaria debe derivar al paciente reumatológico al especialista en algunas condiciones. Cuando el cuadro requiere de tratamiento específico y existe ya todos los criterios de una enfermedad reumática que suele tratarse con un tratamiento específico, debe ser derivado al especialista. Desde luego, el médico de atención primaria no se desligará del control del paciente. Es más, debe colaborar con el médico especialista, ya que el enfermo tendrá que ser sometido a un tratamiento probablemente indefinido de riesgo y que necesite control. El médico de atención primaria debe colaborar en esta misión. Si el paciente no responde al tratamiento sintomático, pese a los antiinflamatorios, analgésicos o corticoides que se le dieron, tendrá que derivarlo al especialista para un enfoque más específico de la enfermedad. Cuando la enfermedad es grave y el paciente ya viene con un cuadro avanzado o que ha comprometido órganos nobles, también debe ser derivado inmediatamente al especialista. Y finalmente, cuando el paciente es politratado y no ha respondido al tratamiento o tiene una comorbilidad que hace más grave su situación, también el paciente debe ser derivado al especialista. ¿En qué consiste el tratamiento específico? El tratamiento específico se refiere a aquel tratamiento que tiene como objetivo buscar la remisión o la resolución de la enfermedad. Entonces debe considerar en primer lugar la enfermedad reumática, el tipo de enfermedad, y dependerá de eso el tratamiento, las características del paciente para ver si puede o no recibir el tratamiento, y las características del fármaco que van a indicar el modo de acción, las indicaciones para ese fármaco, los efectos colaterales y contraindicaciones que pueda tener el fármaco y la accesibilidad del fármaco en el lugar donde se encuentra el paciente. ¿Qué tipos de tratamiento existen en reumatología? Existen varios tipos de tratamiento, muchas veces son muy específicos de la enfermedad. Tenemos fármacos tradicionales llamados modificadores de la enfermedad o FAME, que suelen utilizarse en las enfermedades autoinmunes. La terapia biológica,
que también se utiliza en las enfermedades autoinmunes, aunque últimamente también se han desarrollado algunos biológicos para el tratamiento de la artrosis y la osteoporosis. El tratamiento para la gota y la pseudogota suele ser muy particular, igualmente que el tratamiento para la osteoartritis o el tratamiento de la patología ósea. También tenemos el tratamiento para reumatismos de partes blandas y otros tratamientos. ¿Qué son los fármacos modificadores de la enfermedad? Se llaman así a los fármacos que se emplean en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias autoinmunes que buscan modificar la evolución normal de la patología. Los mecanismos de estos fármacos son muy diferentes, de tal manera que todos ellos pueden actuar en un determinado punto de la cadena inflamatoria. Sin embargo, los resultados son similares, aunque no hay estudios que garanticen que uno sea mayor en eficacia que el otro. Muchas veces la elección de estos depende también de las características del enfermo. Su combinación se ha propiciado porque existe un mayor efecto cuando se emplean 2 y hasta 3 fármacos, y además permite disminuir la dosis de cada fármaco. De esta manera se disminuyen los efectos colaterales y se aumenta la tolerancia y la adherencia al tratamiento. La mayor parte de estos fármacos son de acción lenta y tardan en actuar, por lo que deben combinarse con analgésicos, antiinflamatorios y corticoides al inicio del tratamiento para tratar el dolor que está molestando al paciente. ¿Cuáles son los fármacos modificadores de la enfermedad más frecuente? Aquí tenemos una lista de fármacos que son comúnmente utilizados en enfermedades autoinmunes. Cada uno de ellos tiene mecanismos de acción diferentes, como ustedes podrán apreciar. Los más utilizados son el metotrexato, la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, la satioprina y la leflunomida, que constituyen los fármacos de primera línea. Como fármacos de segunda línea tenemos a la ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato, mofetil, el tacrolimus, las sales de oro y el clorambucil. Todos ellos actúan obviamente en algún momento de la reacción inflamatoria y de la reacción inmunitaria adaptativa. Dependiendo de su acción, podrán actuar en diferentes partes de la inflamación. Todos estos fármacos pueden actuar en esta cascada. Tenemos un esquema similar. Tenemos la célula presentadora de antígeno que está presentando el antígeno al linfocito T, y el linfocito T va a ir a estimular a las células T y a las células B produciendo las células plasmáticas y la producción de inmunoglobulinas como el factor reumatoide. Si nos fijamos en diferentes lugares de esta cascada de respuesta inmunitaria, se puede ver el efecto de los diferentes fármacos modificadores de la inflamación, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que metotrexato, sulfasalazina, sales de oro, satioprina, antimaláricos y también los corticoides actúan disminuyendo las interleuquinas proinflamatorias. Y metotrexato y leflunomida actúa aumentando las interleuquinas antiinflamatorias. A nivel de célula presentadora de antígeno, tenemos la acción de ciclosporina A y glucocorticoides a través de la acción sobre la interleuquina 17 y el interferón gamma. Así también tenemos la acción de metotrexato y ciclosporina a nivel de la estimulación de linfocitos T, ¿no?, que estimula la apoptosis. A nivel de receptor de linfocitos T tenemos a la ciclosporina, y su estímulo a la célula plasmática, al linfocito que se va a convertir en célula plasmática, se ve afectado
por varios de estos FAMES, como son la ciclosporina A, el metotrexato, la sulfasalacina, la satioprina y la leflunomida. Finalmente, también hay fármacos que actúan sobre la producción de anticuerpos. En esta lámina se trata de demostrar la acción de los FAME a nivel de la membrana sinovial, ya en la articulación, porque en la articulación también está existiendo una reacción inflamatoria que está llevando precisamente, por un lado, a la quimiotaxis de las células, especialmente los linfocitos, y obviamente, ¿no?, la generación de interleuquinas que van a llevar a la destrucción de esta membrana sinovial. Y aquí tenemos precisamente la acción de todos estos FAMES, tanto en la angiogénesis que existe en la membrana sinovial de la artritis reumatoide, como en la disminución de la activación de la sinovial, ¿no?, por interferencia con las interleuquinas. En este ambiente inflamatorio también se induce la proliferación de la célula sinovial con los neutrófilos que producen las interleuquinas y sustancias proinflamatorias como las metalaproteasas que pueden destruir el cartílago, el óxido nítrico, las prostaglandinas, leucotrienos, radicales libres. Todos ellos van a destruir el tejido. Entonces, estos FAME son capaces de inhibir diferentes pasos igualmente en la proliferación de los sinoviocitos. También tenemos la activación sobre la producción de las enzimas que van a ir a destruir el hueso y el cartílago, y también sobre la producción de las metaloproteinasas. Entonces, de esta manera, los FAMES no solamente actúan a nivel de la inmunidad general, sino también a nivel de la respuesta de la membrana sinovial y también a nivel de la destrucción de los tejidos. En esta lámina podemos ver algunas características de los fármacos modificadores de enfermedad. Aquí están los fármacos más comunes, la mayor parte de ellos se administra por vía oral. Tenemos las dosis, todos tienen buena absorción por vía oral en general, y el tiempo de acción suele ser tardío, el más rápido un mes, pero pueden encontrar su pico máximo de acción mucho más tarde, entre 3 y 6 meses. Por eso se requiere de la acción de los antiinflamatorios y los corticoides al principio del tratamiento. La mayor parte de ellos se elimina por el riñón y se metaboliza en el hígado. Las indicaciones de estos fármacos son precisamente las enfermedades de la artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, lupus, síndrome de Sjögren, artritis psoriásica, espondiloartritis, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, polimiositis y dermatomiositis y otras enfermedades inflamatorias autoinmunes. Entre los efectos colaterales y las contraindicaciones, podremos decir que casi todos estos fármacos tienen muchos efectos colaterales. Por lo tanto, el tratamiento requiere de una vigilancia de todos estos efectos. El especialista debe conocer cada una de estas manifestaciones para que cuando el enfermo le refiera que existe una u otra, pueda modificar la dosis o retirar el fármaco. Las contraindicaciones, en la mayor parte de ellas, son el embarazo por la teratogenicidad. Sin embargo, tenemos y contamos con algunas drogas que se pueden dar en las mujeres embarazadas o que están dando de lactar, como es la hidroxicloroquina y la satioprina a partir del tercer mes de embarazo. En conclusión, diremos que los FAME son necesarios en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, que para elegir debemos tener en cuenta las características de la enfermedad, las características del enfermo y también del fármaco. Para su utilización se requiere experiencia en su monitorización, especialmente en la detección de los efectos colaterales. La combinación de ellos ha mostrado mucho mayor efectividad
y ha permitido disminuir la dosis de los fármacos y por esto también ha disminuido los efectos adversos. Hablemos ahora de la terapia biológica. La terapia biológica está dada por fármacos que proceden de células vivas y son moduladores igualmente de la respuesta inmunológica. Están producidas por el método del DNA recombinante que dirige su acción hacia un determinado punto del proceso inflamatorio. De acuerdo a su mecanismo de acción, pueden ser de tres tipos: que interfieran con la función de las citoquinas, que interfieran con alguna señal necesaria para la activación de los linfocitos T o que actúen sobre los linfocitos B. Aquí les proporciono algunas guías para entender el nombre de los fármacos de la terapia biológica. Diremos que sus nombres están relacionados con el tipo de fármaco. Así, el sufijo MAP quiere decir que se trata de un anticuerpo monoclonal y dependiendo de la sílaba que lo antecede, nos indica si es un anticuerpo monoclonal únicamente de ratón o viene mezclado con un componente humano o es totalmente humano. Una tercera sílaba podría indicar el tipo de diana, o sea, quién está dirigido, como por ejemplo, TU significa para el tratamiento de tumores, no suele utilizarse en reumatología, pero sí el LI, que es un anticuerpo que va a ir dirigido a actuar sobre el sistema inmunitario. Y el KIN significa que actúa sobre las interleuquinas. El sufijo sept indica que no se trata de un anticuerpo, sino más bien de un receptor que puede unirse a un anticuerpo, una proteína de fusión. Generalmente se une a la parte fija de un anticuerpo. Entonces, si le precede la palabra ERE, significa que está fusionada a ese receptor. Y el sufijo KINRA quiere decir que es un antagonista del receptor de una interleuquina. Como por ejemplo, tenemos el anakinra, que es un antagonista del receptor de IL-1. Aquí tenemos unos ejemplos. Ahí están los 4 tipos de anticuerpos monoclonales, cuando es totalmente murino, cuando es quimérico, cuando es humanizado con el prefijo su y cuando es un anticuerpo totalmente humano. Tenemos varios fármacos dentro de la terapia biológica, no todos ellos se usan con la misma frecuencia. Existen algunos que se usan más y otros menos, pero ahí tenemos ejemplos, ¿no? Entre los quiméricos, el infliximab y el rituximab, ambos se utilizan. ¿Sobre qué actúan? Pues son anticuerpos monoclonales que actúan sobre el factor de necrosis tumoral, el infliximab, y el rituximab sobre el receptor CD20, ¿no? Y las indicaciones estarían aquí. Actúan sobre la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, espondilitis idiopática, ¿no? También tenemos el lupus, vasculitis, etc., ¿no? Aquí tenemos también otro muy utilizado, es el etanercept, que es una proteína de acción que actúa sobre el receptor del factor de necrosis tumoral, ¿no? O el abatacept. También tenemos el golimumab, el certolizumab, el adalimumab, también son nuevos biológicos que actúan también como anticuerpos monoclonales anti-TNF, ¿no? Y aquí están sus indicaciones. Bueno, en esta tabla no intento que se aprenda de memoria, pero muestro algunos detalles en cuanto a su administración. Los biológicos generalmente se administran por vía subcutánea, parenteral o endovenosa. Cada
2 o 3, 4 semanas, y algunos de acción más larga se lo hace cada 6 a 8 semanas y hasta cada 6 meses, dependiendo del biológico. Entonces los efectos adversos también suelen ser bastante abundantes, requieren de experiencia y requieren de vigilancia. La mayor parte de ellos están relacionados con alergias, reacciones de hipersensibilidad o con infecciones del tracto respiratorio, urinario, a veces infecciones oportunistas como la tuberculosis, aspergilosis, citoplasmosis, neumonías por Pneumocystis carini o citomegalovirus. Las contraindicaciones generalmente están relacionadas también con eso. Si el paciente ya presentó alergia a algún biológico de la misma familia, pues en lo posible no darlo. Si hay una tuberculosis activa, si hay insuficiencia cardíaca o si hay embarazo. Aquí tenemos otros biológicos que también son frecuentes en terapia de las enfermedades autoinmunes, que tienen características similares. En conclusiones, diremos que la terapia biológica representa una opción muy útil en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes y cada vez es más utilizada en aquellas personas que no responden al tratamiento convencional con FAME, aunque en la última década se está utilizando ya en la etapa temprana de las enfermedades autoinmunes con excelentes resultados. Su administración requiere de la elección adecuada del paciente, porque hay que hacer una vigilancia de algunos prerequisitos para poder utilizar la terapia biológica, y también depende del tipo de enfermedad. Necesita estrecha vigilancia de los efectos colaterales y sopesar el riesgo y beneficio de su administración. Muchas veces hay que cambiar de biológico o hay que pasar de biológico a un fármaco modificador convencional. Los fármacos usados en la gota. La gota es un reumatismo que produce grave deterioro de los tejidos por la elevación de los niveles de ácido úrico en sangre y su depósito en los tejidos. Además de producir un deterioro en la articulación y alrededor de ella, también puede depositarse en otros tejidos a distancia y produce la destrucción del tejido. Entre ellos está el riñón como uno de los más afectados y puede llevar a la insuficiencia renal crónica. La terapia goza de 3 tipos de fármacos que por su mecanismo de acción pues, se denominan inhibidores de la síntesis de ácido úrico, como el allopurinol y el febuxostat, los uricosúricos, que son los que interfieren en la eliminación del ácido úrico, como la benzbromarona y el probenecid, y los antiinflamatorios, que generalmente pueden ser antiinflamatorios no esteroideos, la colchicina y los corticoides. En esta lámina más o menos se trata de mostrar en qué parte actúan estos fármacos. Está mostrando la cascada de producción de ácido úrico hasta su eliminación en el riñón. Todo parte de la ribosa 5-fosfato, donde obviamente se forma la inosina fosfato, y de aquí podrá derivarse a la producción de ácidos nucleicos de tipo guanina y adenina. Pero también esta vía puede formar la hipoxantina y luego la xantina y finalmente el ácido úrico. Allopurinol y febuxostat interfieren en la xantina oxidasa, inhibiendo su acción y evitando que se forme el ácido úrico. Y en cambio, los uricosúricos como la benzbromarona, el probenecid y otros fármacos que no se utilizan en el tratamiento de la gota actúan sobre la eliminación del ácido úrico a nivel del riñón, evitan su reabsorción, estimulando su eliminación. Aquí tenemos una tabla que está hablando de los fármacos que se utilizan. Podemos ver que en el ataque agudo prácticamente tenemos que utilizar antiinflamatorios básicamente, y en cambio ya en el tratamiento de la hiperuricemia, ¿no?, que es el tratamiento que se necesita para mantener el ácido úrico a niveles normales y evitar el depósito en los tejidos, se encuentran los uricosúricos y también los inhibidores de la xantina oxidasa. Existen otros, los llamados análogos de la urato oxidasa,
que normalmente en las gotas no se utilizan, suelen utilizarse en los pacientes que tienen tumores liberadores de ácido úrico. Y el más utilizado es la rasburicasa, ¿no? Todavía no existen muchos estudios en cuanto a esto. Bueno, en conclusiones diremos que el tratamiento de la gota contempla la valoración del cuadro clínico, si es aguda y crónica, los niveles de ácido úrico en la sangre y sus complicaciones, especialmente renales. Además de tratar el dolor y la inflamación, la terapia debe concentrarse en evitar y disminuir la hiperuricemia. El uso de diversos fármacos depende de la fase de la enfermedad. Si está en una primera fase que solo tiene ataques agudos o si ya tiene una gota totalmente establecida con una inflamación permanente. Las características del fármaco y también las características del paciente. Hay que considerar que la terapia es por tiempo indefinido, no se puede decir cuánto tiempo se va a tratar, por lo que deben vigilarse los efectos colaterales y las contraindicaciones de los fármacos utilizados. Vamos a hablar ahora de los fármacos usados en la osteoporosis. Diremos que la osteoporosis es la pérdida de calcio y la resistencia de la masa mineral ósea en los huesos, que van a llevar a la osteopenia, y cuando el problema es más profundo ya se llama osteoporosis. La osteoporosis es una de las enfermedades más frecuentes en el consultorio del reumatólogo, por lo que la vigilancia de los factores de riesgo que llevan a la osteoporosis es muy importante, y su diagnóstico precoz son algo muy importante, una premisa verdadera en la especialidad. La terapia se centra en la búsqueda de estrategias para evitar los factores de riesgo y la farmacoterapia que lleve a la preservación y a recuperar la masa ósea que se ha perdido. Para el tratamiento de la osteoporosis se tiene varios fármacos, como por ejemplo del tipo de los bifosfonatos, que son antirresortivos, evitan la resorción del hueso. Los más utilizados, alendronato, ivandronato, risedronato o soledronato, ¿no? Suelen utilizarse en general por vía oral y tienen acción en el hueso esponjoso, casi todos, y en el hueso cortical casi todos, excepto el ivandronato, que se tienen dudas. También se pueden emplear hormonas como la paratormona o como el teriparatide, que son productos que actúan estimulando el anabolismo, o sea, la formación de hueso. También actúan sobre el hueso esponjoso, y la paratormona sobre el hueso cortical, el teriparatide no. Otros fármacos que tienen otros tipos de mecanismo, y entre ellos también tenemos un biológico, ¿no? Son el raloxifeno, el ranelato de estroncio y el denosumab, que es el biológico. Son también antirresortivos y también actúan en hueso esponjoso. El raloxifeno no actúa en hueso cortical. ¿Por qué es importante esta parte? Es debido a que el hueso esponjoso se encuentra en la columna vertebral y el hueso cortical en los fémures. Entonces, las fracturas más frecuentes en estos pacientes son de hueso esponjoso a nivel de la columna lumbar, o de hueso o dorsal, o de hueso cortical a nivel de fémures o antebrazos o metatarsianos. Entonces, dependiendo de dónde tiene mayor osteoporosis el paciente, podremos utilizar uno u otro. Conclusiones. El tratamiento de la osteopenia y la osteoporosis es prolongado y muchas veces indefinido. Su aplicación y la elección del fármaco depende de las características del paciente, las ventajas y desventajas de los fármacos, ya que no a todos les vamos a poder dar uno u otro, dependiendo de si se ha afectado el hueso cortical o el hueso esponjoso. Elegiremos un antirresortivo o un anabólico. Es necesario hacer el diagnóstico y el tratamiento precoz de la osteoporosis, precisamente para evitar las complicaciones principales, que son las fracturas de los huesos. En general suelen ser bien tolerados, pero hay que hacer vigilancia de los efectos colaterales. Tienen efectos colaterales acerca de malestares gastrointestinales, pero también necrosis osteomandibular y
hay algunos que pueden afectar y tener toxicidad hepática. Fármacos usados en la osteoartritis. La osteoartritis o artrosis es una enfermedad de tipo degenerativo que resulta de la lesión bioquímica y biomecánica del cartílago y el hueso subcondral. En realidad afecta a toda la articulación, comenzando del cartílago articular, el hueso subcondral y terminando por los ligamentos, la cápsula, la membrana sinovial y los músculos periarticulares. Su terapia hasta el momento ha sido controversial y se centra, por un lado, en evitar los factores de riesgo que llevan a la producción de la artrosis y la administración de un tratamiento farmacológico que, por un lado, trata de disminuir la sintomatología y, por otro, busca la detención de la progresión de la enfermedad. Tenemos una lámina que nos está mostrando que el efecto sintomático y de acción rápida generalmente se da con los insaponificables, que son antiinflamatorios específicos para la artrosis, modificadores de la interleuquina 1, el paracetamol como representante de los analgésicos, a veces opioides cuando la enfermedad es grave y ha afectado mucho a la articulación, y los antiinflamatorios no esteroideos. Por vía intraarticular, comúnmente se utilizan glucocorticoides, ¿no?, en inyecciones dentro de la articulación. De acción lenta, podemos ver que también existe tratamiento oral. Los sulfatos de coinitina y de glucosamina se utilizan como los cisadoas, fármacos modificadores, aunque su acción es controversial. La diacereína, que en nuestro medio existe muy poco, y también se pueden utilizar fármacos de acción lenta intraarticular como el ácido hialurónico, que se infiltra dentro de la articulación. En las conclusiones del tratamiento de la artrosis diremos que en general es bien tolerado, que la efectividad de la terapia depende de la vigilancia de los factores de riesgo y la modificación del estilo de vida del paciente. Eso quiere decir que si el paciente hace ejercicio, modifica su forma de comer, disminuye la obesidad, controla la diabetes y el síndrome metabólico, pues la respuesta podría ser muy favorable. La efectividad del tratamiento sintomático depende del grado de afección. Si el paciente está muy grave, donde ya hay una destrucción verdadera de todos los componentes de la articulación, pues lo más probable es que no se pueda detener el dolor y el paciente requiera de una terapia quirúrgica. Existen muchas controversias en la utilización de los cisadoas para la remisión de la enfermedad. Hay dos corrientes, hay algunos que indican que sí es efectivo y en cambio hay otros que indican que no ven efecto alguno. Con esto hemos tratado de mostrar qué tipo de tratamientos se suelen hacer en reumatología. Nuevamente tocaremos estos temas cuando se hable de enfermedades específicas. Gracias por su atención.